Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Vivir así es morir de amor. Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España. Edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. Qué buen tema, este tema que inmortalizó el gran Camilo VI. Nati Peluso, la argentina española Nati Peluso, que estuvo aquí por la República Argentina. Vivir así es morir de amor. Bienvenidos, gracias por estar nuevamente en nuestro programa para compartir esta jornada radial, comunicacional, a través de Radio del Pueblo con toda multiplataforma digital que tenemos a través de Mive Producciones. Bueno, amigos, gracias, bienvenidos. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, junto a Carlos Alio y a Ximena, damos la continuidad nosotros a lo que es El Sol de Nuestra España en esta casa. Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Gracias por estar. Hoy un día bellísimo en Buenos Aires. Hoy sí que el sol de nuestra España está presente aquí en Buenos Aires. Realmente. Bueno, estamos con todo equipo completo de trabajo. Puesta en el aire, como siempre, Sebastián. Hola, Sebas. Muy buen día, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, como siempre, todos los sábados. Belén Dipsa, en lo que es en producción también de nuestro programa y en las redes sociales.
sociales, toda esa multiplataforma digital que tenemos para disfrutarlo y compartirlo en todo el país y en el mundo también. Mónica Cervantes, producción ejecutiva también de nuestra propuesta comunicacional. Mili Dipsa, en lo que dice producción también del programa y en ese soporte técnico entre ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones y los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600. Quien les habla en la conducción, dirección y conducción, junto a ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Todo un equipo completo de trabajo para llevar juntos hasta las 13, hasta la 1 de la tarde de esta propuesta del Sol de nuestra España. Bueno, santoral de esta jornada hoy es Nuestra Señora de Almudena, patrona de Madrid. Les cuento, bueno, un 9 de noviembre del año 1085 se rasgó el frente de una torre de la muralla árabe, cercana a la Puerta de la Vega, en la que apareció una imagen de la Virgen que los cristianos madrileños habían ocultado. Y les cuento que a partir de ese momento, la Virgen de la Almudena ha estado ligada a Madrid, y recién en el año 1977 fue declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI, ya que se asociaron varios milagros, como el del año 1646, donde la ciudad de Madrid vivió unas tremendas inundaciones y luego con su intercesión consiguieron que esa agua amaine. El nombre Almudena es de origen árabe y significa la religiosa o la que sigue la fe. Así que bueno, para todas las almudenas que conocemos, vaya nuestro saludo también. Para Almudena de la Embajada de España, también, que escucha el programa también, y algunas almudenas, bueno, un cariño enorme y gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Invención. Le cuento que esta fecha se celebra en honor a la actriz, ingeniera e inventora austríaca Heidi Lamar, que inventó el espectro ensanchado, lo que es la tecnología precursora de lo que hoy es el Wi-Fi, tan famoso. Miren ustedes, así que hasta dónde se llegó esa invención a través de esta ingeniera, actriz e inventora austríaca, realmente un talento, ¿no es cierto?, que haya llevado adelante esto. Así que bueno, hoy también es el Día Mundial de la Adopción, porque desde el año 2014 se rinde el homenaje a un acto legal que permite que los niños y jóvenes se unan a una familia y a un hogar donde abunde el amor y la felicidad también. Bueno, hoy acá en la República Argentina es el Día Nacional de la Animación Argentina y el Día Nacional del Maestro Rural. Vaya el reconocimiento para esos maestros en el interior de esta bendita República Argentina que llevan adelante un trabajo importante, que cuántos kilómetros tienen que hacer a lo mejor para poder llegar a caballo, en bicicleta, caminando, algunos con vehículos, pero poder llegar hasta una escuela rural y brindarle la educación a los chicos, a los más jovencitos, que son el futuro de este país, de esta nación. También hoy les quiero contar que en España son las fiestas en honor a la Virgen de la Almudena, la patrona de Madrid, y en Balaguer es la fiesta mayor, también, así que lo queremos destacar. Bueno, hablando rapidito y antes de comentar en los contenidos del día y hablando de inundaciones y todo, nos están llegando imágenes de Valencia, de Girona, realmente terrible. Les voy adelantando, hoy 12:30 hora argentina, 16:30 hora española, se va a llevar adelante una movilización muy grande, muy importante en gran parte de España. Nos están llegando la información, van a estar pidiendo la destitución, formalmente en una movilización gigantesca, van a estar pidiendo la destitución, por un lado, del presidente Pedro Sánchez. Actual líder del PSOE y presidente de España, Pedro Sánchez, quieren pedir la destitución, como quien dice, quieren que ruede la cabeza directamente, vamos a decirlo así como tiene que ser, y del presidente de la Generalitat de Cataluña, que ya en la segunda hora tengo algunas informaciones que les voy a comentar porque está dando que hablar el presidente de la Generalitat, que ni les digo ni les cuento, pero tenemos tiempo todavía porque el programa sigue por delante. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Contenidos del día, rapidito,
Ernesto Arriaga, con todo el tránsito del transporte argentino en un ratito con un flash de último momento. La segunda hora lo vamos a ampliar como corresponde. Tony Cabot, como siempre, desde Mallorca. Lo tenemos a Tony Cabot en España con todo el deporte español. Hablemos también de la campaña del Deportivo Español, que los muchachos andan muy bien lubricados, muy bien aceitados. También de Belén Dipsa con las noticias sobre la realeza de España. Mucha información de la realeza de España, teniendo en cuenta todos los acontecimientos que se están viviendo de estas catástrofes. Así que nuestra madre patria. Roberto La Rosa, como siempre, con un ping-pong del deporte argentino, nos va a estar desplegando también en la mesa de trabajo. Mili Dipsa, como siempre, con todos los eventos de la colectividad española y de espectáculos tanto de España y de Argentina. En minutos estaremos ya en el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires con Pilar Simón. Ella preside el Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar hablando un poquito sobre la gran fiesta del desarme, que es una tradición que se va a revivir el próximo 17 de noviembre. Ya la producción se está contactando con Pilar, así que ya en instantes la vamos a tener en línea. Les cuento que en la segunda hora del programa, lo que es el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, nos vamos a ir al sur de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir a Tres Lomas. Allí vamos a estar conversando con María Beatriz Romillo, presidente del Centro Castellano y Leonés de Tres Lomas, porque se viene una muy buena propuesta, lo que es la cuarta noche de Castilla y León 2024 en esa localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. También la vamos a tener a María Silvana Reynoso, presidente de la Asociación Centro Partido de Carballiño, porque se están preparando para el almuerzo por el aniversario número 106 de la institución. Así que realmente, amigos, tenemos una agenda completa de trabajo para el día de hoy. Bueno, acá le digo, Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa, muchacha, ¿cómo va? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte ha llegado el fin de semana, señoras y señores, y salió el sol de nuestra España. La verdad, somos marketing. Sí. Con el sol, mucha gente nos dice, no le pagamos a nadie para que salga el sol a esta hora, pero bueno, la verdad es que nos causa mucha gracia porque suele pasar. Así que, pero bueno, estamos en el horario del mediodía, claro que sí. Así que, y recuerden que hasta las 13 horas nos pueden seguir escuchando a través de Radio del Pueblo M830, a través de la página web de la emisora. Atención a aquellos amigos, amigas que nos quieran escuchar por la página web, lo pueden hacer a través de www.radiodelpueblo.com.ar. Muy simple, www.radiodelpueblo.com.ar, y ahí nos pueden escuchar hasta las 13 horas en vivo. Y atención, porque estamos en toda la multiplataforma digital del programa, que vamos sumando cada vez más amigos, vamos sumando cada vez más amigos, amigas que se van conectando ahí a través del Instagram, a través del Twitter, a través del nuevo Facebook. Remarco nuevo Facebook porque saben que hace unos días les venía comentando sobre este nuevo Facebook que tenemos. El anterior quedó en la nada, así quedó obsoleto totalmente. Estamos con el nuevo El Sol de Nuestra España, ahí nos pueden encontrar en Facebook, y el canal de YouTube, donde pueden volver a disfrutar del programa, entrevistas y secciones. Muy simple, nos pueden encontrar como El Sol de Nuestra España, sino como @somosesne. ¿Sí? Y toda la comunidad del Sol de Nuestra España se encuentra allí. Vuelvo a repetir, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos buscan como El Sol de Nuestra España. En el canal de YouTube la suscripción es gratuita, así que se pueden suscribir y disfrutar del programa cuando ustedes quieran y a través del dispositivo móvil que quieran. Así que, y recuerden que hoy 9 de noviembre, estamos de sorteo. Sí, estamos de sorteo. Atención, porque estamos sorteando estas 2 entradas para ir al Centro Cangas del Narcea. Atención, son 2 ganadores, una entrada para cada uno. Así, si quieren ir acompañados, si quieren ir solos, si quieren ir con amigos, pueden ir, claro que sí. Así que recuerden, hoy, antes de finalizar el programa, estamos sorteando estas 2 entradas, 2 ganadores, para ir a la Fiesta de la Amistad, que se va a realizar en el Centro Cangas del Narcea, en Beruti 4643. La verdad que va a haber un gran menú donde va a haber fiambres surtidos estilo Cangas, abadejo al estilo Narcea, pollo al horno con papas, vino, gaseosa, postre, bombón helado, café. Obviamente además van a estar los chicos del grupo del conjunto Pelayo de Manolo Campos, así que el baile amenizado por Mariano Maldonado, que sí, la verdad levanta, es increíble, se arma una fiesta total con Mariano Maldonado. Anima hasta los velorios. Sí, totalmente, así que bueno, recuerden, mañana 10 de noviembre, a partir de las 13:30 horas, Centro Cangas del Narcea, se pueden ganar una entrada, como muy simple, llamando por teléfono a la central de oyentes 11 36 76 6100, repito,
11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, prefijo 15 15 36 76 6100. Nos dejan nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y ya están participando. Así que en Instagram y en Facebook también van a encontrar el posteo, así que aquellos amigos, amigas que quieran participar por WhatsApp lo pueden hacer, por llamada lo pueden hacer, y si no, a través de las redes sociales también pueden participar. Así que a no perderse esta oportunidad, mañana 10 de noviembre, fiesta de la amistad en Centro Cangas de Narcea. Perfecto, Miri, muchas gracias. 11 de la mañana, 19 minutos, la hora en la República Argentina, 15, 19 minutos en España, una hora menos en Islas Canarias. Vamos con datos del tiempo rapidito actualizados en Buenos Aires porque está subiendo la temperatura. 24 grados, 9 décimas la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 55 el porcentaje de la humedad, la presión 1012, decimal 5 hectopascales, el viento del noreste a 5 kilómetros a la hora, el cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es óptima 10 kilómetros. Recuerden, para hoy tendremos una máxima de 28 grados. Jornada realmente calurosa en Buenos Aires. Amigos, en 30 segundos, separador mediante, ya llega el momento del Centro Asturiano de Buenos Aires con nuestra invitada del día de hoy. Vamos que venimos, Sebas. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras, y este momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y bueno, saben ustedes muy bien que se lleva adelante en la institución esta propuesta de Asturiano Team 60, como siempre, todos los martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes, como en el día de ayer, de 14 a 17 horas en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una actividad que es para los mayores de 60 años, recuerden, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam 60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam 60 en números @gmail.com, o también por WhatsApp a este número 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, para que lo tengan en cuenta. Bueno, actividades para este mes de noviembre para ofrecerles a todos ustedes. Bueno, el próximo sábado 16 a las 2 de la tarde, el último té canasta del año. Así que hay que apurarse y tenerlo en cuenta. Próximo sábado 16 de noviembre, hora 14, se va a llevar a cabo el último té canasta del año. Pero también les cuento que el sábado 23 de noviembre a las 21 horas se va a llevar adelante una nueva edición del Tercer Tiempo. Una muy buena propuesta que lleva adelante el asturiano, para tenerlo en cuenta. Y el domingo 24 a partir de las 3 de la tarde vamos a tener otro domingo familiar para disfrutarlo plenamente. Grandes y chicos sumados a este domingo familiar del asturiano en el campo Covadonga, domingo 24 a partir de las 15 horas. Y atención, que cerrando este mes de noviembre, el sábado 30, y vamos a estar todos allí, claro que sí, vamos a disfrutar de la verbena de las autonomías, la gran verbena de las autonomías, como nos tiene acostumbrados en el mes de noviembre el Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar también disfrutándolo con todos ustedes, ya lo vamos a dar en tiempo y forma a conocer, para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que la Sala Alejandro Casona, de la calle Solís 485, tiene excelentes propuestas, como por ejemplo, este próximo lunes, pasado mañana, a la hora 19, se va a disfrutar de
Candlelight, tributo a los Beatles. Candlelight, tributo a los Beatles, a los genios de Liverpool. Así que próximo lunes 11 de noviembre, pasado mañana, a la hora 19. Luego el viernes 15 a las 8 de la noche, What's Side Story, orquesta en vivo. Luego el sábado 16 y domingo 17 también la misma propuesta. What Side Story, orquesta en vivo. Así que viernes 15 a las 20 horas, sábado 16 y domingo 17 a las 20 también la propuesta para disfrutarlo a pura música realmente. Y les digo lo que se viene, los tributos, porque el lunes 18 de noviembre a las 19 horas, Candlelight, tributo a Coldplay. Así que temas y conjuntos muy importantes y estos tributos tan importantes. El lunes 18, el tributo a Coldplay. El martes 19, a las 19, tributo a Taylor Swift y Adele. Para no perdérselo, porque les puedo asegurar que es algo muy, pero muy interesante. El viernes 29, a las 9 de la noche, viernes 29 de noviembre a la hora 21, Alma Griega. Sí, escucharon bien, Estamos en un programa de colectividad española, pero acá también la cultura europea tiene que ver y mucho. Alma Griega, ballet folclórico griego y orquesta griega. Sábado 30 a las 20:30, el coro Gospel Joy que presenta Chords of Joy. Hay una agenda muy cargada, muy numerosa, de grandes propuestas artísticas que ustedes no se lo pueden perder allí en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, en la calle Solís 485. Pueden llamar para tener más información de lunes a viernes, medios de contacto, lunes a viernes de 10 a 18 en la administración del Asturiano, que es el 4381-0654, reitero, 4381-0654. Para consultas y reservas, también les doy otro teléfono, 11 51 58 58 58. Este celular es 11 51 58 58 58. También hay 2 correos electrónicos. Pueden escribir asturiano1081 números @gmail.com y el otro es informativos @centroasturianobics.org.ar. Pero les reitero los teléfonos, más fácil, 4381-0654, lunes a viernes de 10 a 18, ahí en la calle Solís, y el teléfono del celular del Asturiano, que es el 11 51 58 58 58. Quiero hablar de algo muy importante que se viene el próximo domingo 17 de noviembre a la 1 de la tarde, que es, atención, es una fiesta de interés turístico del Principado de Asturias, pero la tengo a nuestra querida Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires. Estimada Pilar, muy buen día, buen sábado, bienvenida al programa. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás tú? Hola Oscar, buen día. Muy bien, ¿y vos? Bien, qué Muchas gusto gracias tenerte. por llamarme. No, gracias a vos y gracias por estos minutos, porque tengo entendido que no estás en Buenos Aires, ¿es así? Es así, no estoy en Buenos Aires, estamos en Tucumán. Ajá. Vinimos a festejar los 100 años del Centro Asturiano de Tucumán. Ah, mira vos. Una gente excelente, así que vinimos a compartir con ellos esta fiesta tan importante. Bien. En el día de ayer, viernes, se hizo el acto en la Casa Histórica de Tucumán. Ah, qué lindo. Un acto muy emotivo. Uh-huh. Y hoy estamos en el Mollar, que está al lado de Tafí del Valle. Venimos acá porque hay una capillita muy bonita, sí, donde está la Virgen de Covadonga. Ah, qué bueno. Y el día domingo se va a hacer una procesión por el pueblo. Ah, perfecto. Así que un lindo fin de semana. Ya lo creo, bien, ya lo creo, y representantes de asturianos en Tucumán, enhorabuena. Pero bueno, volvamos a Buenos Aires, Pilar. Te convoco porque se viene la gran fiesta del desarme. ¿De qué se trata? Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, esto es típico en España, en Asturias. Es la primera vez que se hace fuera de España. Ajá. Para eso
Están viniendo desde Asturias 2 cocineros, sí, y está viniendo el cofrade mayor de la Cofradía del Desarme y el secretario. ajá, sí. Así que vamos a tener un encuentro importante. Es algo distinto, es la primera vez que se hace acá. uh-huh. El menú es bacalao con Sí. garbanzos y espinacas. Sí, De segundo plato, callos, pero al estilo asturiano, al estilo betense. sí. Y de postre, arroz con leche. Ah, mira vos. Así que es un menú variado, es un menú nuevo. Uh-huh. Salimos de la tradicional fabada. Sí. Y esto es otra tradición. Esto se hace en Oviedo, siempre en el mes de octubre. Ajá. Hace Sí. años que lo vienen haciendo. Sí. Yo no te lo sé explicar muy bien porque no sé muy bien cómo es la historia. No, pero es algo así como que hubo una guerra, sí, y los que ganaron, que fueron los ovetenses, los sí, carmelinos, sí, le ofrecieron al ejército vencido sí. la misma comida que ellos. Mira vos. Por eso es la comida del desarme. Mira vos. Mira, estoy observando mientras estoy charlando con Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, pero ella está ahora en Tucumán. Esto data del año 1836, este menú. Claro. 1836. Así que algo, mirá, realmente algo novedoso, yo no lo sabía, porque uno está acostumbrado a la clásica fabada asturiana, pero claro, pero esta propuesta tan importante. Bueno, y mi consulta es la siguiente, porque esta fiesta es de interés turístico del Principado de Asturias, este menú de La Paz 1836, donde va a estar involucrada la historia, la cultura y la gastronomía asturiana. Y mi pregunta es, aquellos amigos que, quieran participar de esta gran fiesta del desarme del próximo 17 de noviembre a las 13 horas, ¿cómo tienen que hacer en el campo Covadonga? Tienen que llamar al 51 58 58 58 y ahí le van a dar todas las explicaciones. Bien. Le van a decir en qué consiste la comida, por Bien. si no saben. Uh-huh. Les van a decir cuál es el costo, cuál Bien. es el horario. Bien. Y vamos a tener un menú alternativo también para el que no coma o callos o bacalao. O bacalao, perfecto. Es una comida que tampoco le gusta a todo el mundo, claro, pero es exquisita. Yo les puedo asegurar que es exquisita. Sí. Vienen las personas indicadas para hacerlo, sí. Así que va a ser una gran fiesta. Y claro que sí. Y aparte, vienen desde Asturias, estos chefs vienen desde Asturias, así que y van a cocinar y van a preparar todo. Así que enhorabuena, así realmente, Pilar, lo que me estás contando y novedoso. Así que aquellos amigos que quieran participar y que estén interesados en lo que estamos contando, que se comuniquen con el Centro Asturiano 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no tomaron nota, nos llaman al programa que le damos mayor información, pero es algo distinto a lo que uno está acostumbrado en las grandes fiestas del Centro Asturiano de Buenos Aires, Pilar, Así es, así es. Bueno, Pilar, no te quiero quitar más tiempo porque tú estás allí en la provincia de Tucumán con toda una delegación. Gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, estimada Pilar, A vos, Oscar, muchísimas gracias a vos. Un cariño grande para todos. Gracias. Y para cerrar la charla con Pilar Simón desde la provincia de Tucumán, pero que ella preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, vamos a disfrutar esta versión de Picos de Europa, un bellísimo tema musical muy delicado de la mano de Nando Agüeros con Ángel Evia y su gaita. Disfrutemos porque es un exquisito tema. Un cariño enorme, Pilar, a la distancia, nos estamos viendo, Gracias, Oscar. Cariños para tu familia. Gracias, serán dados. Pilar Simón, presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires. La música con Nando Agüeros. Cuando la tierra me llama, acudo como un torrente. En ella encuentro la calma. Hay poco más que me aliente. Camino tu senda vacía, recorro cada vertiente, tus cumbres son la armonía de un canto libre y valiente. Late tu roca, tu alma es de hielo, ríos que corren, bosques que arrojan
escarpa, picos que afloran a ras del cielo. Entre la niebla temprana me siento como un halcón y sobre tu falda asturiana descubro cada rincón. Cantabria a ti se arrodilla, se encoge mi corazón. Bella y ancha es Castilla, desde tierras de León. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. (11:35) momento del tránsito y el transporte argentino. Flash de último momento. Ernesto Arriaga en el aire, te escuchamos, buen día. Buenas noticias, y hay que también difundirlas. El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Pistalini de Ezeiza están operando con total normalidad. Se está recuperando los pasajeros que no habían viajado ayer y mañana, así que los que vayan a Aeroparque de Ezeiza, los vuelos del día de hoy están con normalidad. Y por último, también es noticia. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene bandera. Hoy juega Argentina-Italia en el rugby argentino. Los Pumas juegan contra Italia en rugby 15. Di Profio. Qué buenas noticias, todas buenas noticias. Enhorabuena, querido Ernesto Arriaga. Nos reencontramos en la segunda hora. Hasta luego, fiun fiun. Di Profio. Hasta luego. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino y las buenas noticias también que tiene que ver con el deporte argentino. Billy Dixon, por favor, vamos. Sí, recuerden que hoy estamos de sorteo. Atención, hoy minutos antes de finalizar el programa estamos anunciando los ganadores. Se pueden llevar una entrada para la fiesta de la amistad en el Centro Cangas del Narcea, así que atención, sorteamos hoy. La fiesta es mañana, domingo 10 de noviembre, a las 13:30 horas en Centro Cangas del Narcea, en Beruti 4643, en Capital Federal. Aquellos que quieran participar, lo pueden hacer comunicándose a la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, sino también a través de las redes sociales, en Instagram y Facebook, ahí está el post, pueden participar por allí también, Así que atención, aquellos que se comunican, esto es muy importante, aquellos que se comunican desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, nos dan nombre, localidad, últimas 3 cifras del documento y están participando, Perfecto, un abrazo grande a Carlos Ferré, que sé que está escuchando el programa, Carlitos, también a los muchachos de Polla Poga y a todo el grupete ahí también, a todos, a Emilio, no me quiero olvidar de ninguno, y toda la comisión directiva de la institución. Y Gastón también, el vicepresidente, claro que sí. Así que por eso, bueno, vamos rapidito con cotizaciones. Atención, cómo cerraron las monedas en el día de ayer. El dólar oficial ayer para la compra cerró en 967 pesos con 31 centavos. Para la venta, 1.026 pesos con 19 centavos. El dólar blue ayer cerró para la compra 1.105 pesos, para la venta 1.135 pesos. El dólar turista en el cierre de la jornada ayer cotizó en bolsa en 1.626 pesos con 40 centavos. Hablamos ahora del euro oficial para la compra 1.056 pesos con 25 centavos, para la venta 1.123 pesos con 5 centavos. El euro blue ayer para la compra 1.190 pesos con 31 y para la venta 1.222 pesos con 62 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa comercial del programa. En instantes nos vamos a Mallorca, nos vamos a España con nuestro periodista, nuestro embajador del deporte español, Tony Cabos. Pausa y ya volvemos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro,
especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. En momento del deporte español y todo lo que tiene que ver con las disciplinas del deporte español. Nos vamos a Mallorca, nos vamos a nuestra madre patria, las Islas Baleares. Allí está nuestro querido amigo Tony Cabot. Hola Tony, buen día en la Argentina, buenas tardes para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Oscar? Un saludo enorme para ti y para toda la gente que sigue El Sol de Nuestra España. Sí, desde aquí, Óscar, desde Mallorca, que he hecho un viaje relámpago para un casamiento y bueno, me ha tocado pasar aquí 2 semanas maravillosas, por lo menos en cuanto al clima, más allá de que aquí, muy cerquita de acá, sí, ha sido toda la catástrofe del Dana, que seguro sí, que lo habéis hablado ya en El Sol de Nuestra España, sí, pero bueno, aquí no llegó y ha hecho 2 semanas de clima maravilloso. Bueno, ¿cómo estaba en estos momentos el tiempo allí? Bien, ¿no? En Mallorca. Sí, no sé exactamente los grados, pero te digo que manga corta, gafas de sol, la gente en shorts, con ojotas, sí, o sea, literalmente un clima absolutamente primaveral. Incluso te digo, Óscar, sí, y es raro en noviembre, por las noches, ventilador en marcha. Tengo un ventilador de techo, sí, en la casa y las noches son muy, no son cálidas, pero que sí que son agradables y tienen ese punto justo para poner el ventilador. Así que claro, ese es el clima, que es un privilegio de Mallorca en este otoñito. Claro que sí. Y también el clima que se vive en la selección de fútbol española, en La Roja. ¿Es así, no es cierto, Tony Cabot? Bueno, en la selección de fútbol española, sí. O sea, no hay jornada de la selección hasta dentro de un par de semanas. Sí. Pero sí, España está en un gran momento. Hace poco la FIFA dijo que España estaba
en el top 3 de mejores selecciones de los últimos años, obviamente por la Nations League, por la Eurocopa, por el fútbol femenino, por España. O sea, España está pasando un momento muy plácido en cuanto a las selecciones, pero lo importante en el día de hoy es la Liga Española, que es lo que nos toca. Y bueno, el Real Madrid está jugando y está ganando 3-0. Hay que recordar que el Real Madrid, Óscar, llegaba a este partido contra Osasuna en una crisis. Jugaba contra el mejor Osasuna en una larga temporada. Un Real Madrid en estado de excepción. Venía de perder en el último partido, que ya lo hablamos aquí en el programa, con el Barça, 0-4 en el Bernabéu, con todo lo que eso implica, con todas las heridas que abre para el Real Madrid perder ante el máximo rival en casa por 4 goles. Pero es que además, en Copa de Europa, en Champions, entre semana, perdió 1-3 contra el Milan. Es decir, el Madrid ha recibido 7 goles en el Santiago Bernabéu en los 2 últimos partidos y en cuestión de una semana. Por eso, esta visita de Osasuna era algo más que un partido importante, porque el Madrid, ya te digo, hay muchas crisis, se empieza a hablar mucho de, bueno, Ancelotti y su continuidad, si Vinicius y Mbappé están rindiendo al nivel que se esperaban de 2 de los mejores jugadores del mundo, porque parece que Vinicius por izquierda y Mbappé por el centro no acaban de encontrar su lugar, y ese tipo de cosas que pasan en los equipos grandes cuando tienes 2 derrotas consecutivas. Se empieza a debatir absolutamente todo y a dudar de absolutamente todo, Óscar. Claro, aparte veo 3 goles de Vinicius, que lo ha hecho ya en los 75 minutos del partido, de 4-0 frente a los Osasuna. 3 goles de Vinicius y 1 de Bellingham. Así que bueno, digamos que hay que destacarlo realmente. Tony, te pregunto, porque después hay otros equipos para hoy, Villarreal, Alavés, Leganés, Sevilla, pero mañana estoy observando que hay partidos que realmente son interesantes desde el punto de vista deportivo. Estoy observando el Betis Celta de Vigo, te hago un pantallazo, vos me lo aclarás. Mallorca Atlético de Madrid, Getafe Girona, Valladolid Atlético Bilbao y Real Sociedad Barcelona para cerrar el día de mañana. O sea, partidos interesantes sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Sí, total y absolutamente. De hecho, es una lástima que mañana vuele hacia Argentina, porque irme al estadio del Real Club Deportivo Mallorca para ver el Mallorca Atlético de Madrid era un auténtico planazo. Ver a un Mallorca que está octavo, en un gran momento el Mallorca de esta temporada, con Murici, que está en estado de gracia, recibía un Atlético de Madrid que también en jornada intersemanal le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain en París, en un partido que era muy importante para el Cholo porque también venía muy discutido, y le ganó sobre la bocina en el minuto 93 con un gol de Correa, el jugador argentino ex San Lorenzo, y le dio esos 3 puntos tan importantes para esa clasificación de la Champions, que todavía estamos en su jornada 4, pero que ya se empieza un poquito a definir y a ver esa tabla tan interesante de ver, porque, como decimos, ha cambiado el formato. Antes eran 8 grupos de 4 y ahora es toda una liga. Entonces uno va viendo la clasificación de la Champions y es interesante. Y decía, el Atlético de Madrid también se planta en campo del Mallorca con necesidad de ganar imperiosamente si quiere seguirle la estela al Real Madrid y al Barça. Y luego el mismo Barça, que juega a las 5 de la tarde de Argentina, mañana domingo, contra la Real Sociedad, en un campo siempre difícil, ante una Real que no está en su mejor momento. Venía de hacer una tremenda temporada la pasada, la 2023-2024, y ha perdido un poquito de comba, tanto en Champions como en Liga, pero bueno, tiene una oportunidad única para resarcirse con su afición y derrotar a este Barça, que está en un auténtico momento espléndido de forma, con un Hansi Flick que le sale absolutamente todos los inventos, saca niños de la cantera, tiene absolutamente ganado al público catalán. Cada jugador que pone es una sorpresa, sin grandes estridencias, sin un gramo de demagogia, pero está consiguiendo, con los mismos jugadores que tenía Xavi el año pasado y que no nos parecían tan brutales, pues ahora parece que todos los jugadores del Barça están sacando su mejor versión y está haciendo una temporada tremenda en cuanto a números, en cuanto a sensaciones y en cuanto a conexión. Después de unos años de cierta desconexión entre el hincha y el equipo, pues ahora el Barça está en un momento muy dulce de forma. Tendrá que ratificar
disputarlo mañana por la noche contra la Real Sociedad. Bueno, perfecto. Entonces, realmente va a ser un encuentro más que disputado sin lugar a dudas y lo que se viene en esta fecha de la Liga Española. Escúchame, te hago un voleo de pelota. ¿Qué pasa con el tenis? Voleando la pelotita, porque quien está en un auténtico momento, bueno, Alcaraz, Nadal, se están preparando para lo que es la Copa Davis 2024, ¿es así, no es cierto, Tony Cabot? Sí, así es. La selección española debuta ante Países Bajos el 19 de noviembre para jugar los cuartos de final, ya que este año no habrá fase de grupos. Así que en su despedida, porque va a ser su despedida, Rafa Nadal, que ya está calentando motores. El jugador de Manacor publicó un vídeo en su perfil oficial de Instagram, preparando ya su último compromiso, y se dice rápido, como tenista profesional, un vídeo que hizo en su academia, y como insisto, para aquellos muy fanáticos de Nadal es interesante ver el vídeo porque anuncia su retirada, se prepara para este Open o para esta Copa Davis del 19 al 24 de noviembre que se disputará en Málaga, y jugará junto a Carlos Alcaraz. Serán los encargados de defender a la selección española junto a Granollers y algún otro jugador, pero también un Carlos Alcaraz que, resguardado del frío que va aumentando en estas horas en Turín, porque ya está allí el jugador murciano, dentro del rebautizado Inalpi Arena, es la catedral del tenis italiana, y como digo, donde se va a disputar este domingo las finales del ATP. Bueno, pues Carlos Alcaraz ya se entrenó ayer viernes durante 2 horas y ante un gran y numeroso entusiasta público, sobre todo muchos niños, y como digo, entrenó con Medvedev, uno de los 8 mejores tenistas de la temporada pasada, que también va a disputar esta Copa Davis. Así que, ganador de 4 Grand Slam a sus 21 años, Carlos Alcaraz, que aún trata de encontrar la forma más óptima para levantar un trofeo, y como ha dicho él, llego aquí de una manera un poco diferente, sabiendo que he de cambiar, pero con una alegría enorme de compartir con mi gran ídolo Rafa Nadal esta Copa Davis. Así que todos los ingredientes puestos para esta Copa Davis maravillosa. Pero claro que sí, Tony. Y hacemos un pequeño pantallazo. Qué alegría tienen los muchachos del Deportivo Español, porque el otro día le ganaron 5-1 al Sportivo Barracas. Están bien lubricados los muchachos del Deportivo Español y ahora se están preparando porque mañana van a enfrentar a Luján a partir de las 3 de la tarde y están muy bien rankeados en la tabla de posiciones, en tercera ubicación en este caso el Deportivo Español, Sí, así es. Después de la victoria de la semana pasada, el Deportivo Español, que llegó a 38 puntos, continúa de lleno en la pelea del campeonato, quedando a 5 unidades del puntero de Real Pilar. Y como dicen los dirigidos por Apulso, que jugarán en condición de visitante frente al Luján. No tengo el horario, Óscar, del partido. 15 horas, pero 3 de la tarde de mañana, 3 de la tarde mañana domingo. 3 de la tarde, bien, pues así es, a seguir con la racha victoriosa. Recordamos que el Español ganó, gustó y goleó en la presentación del último partido en el Bajo Flores, vencido prácticamente sin ningún tipo de atenuante en un partido que fue una locomotora, a Barracas por 5-1, y como digo, a 5 puntos del líder de Pilar, y con muy buenas sensaciones después de haber ganado los 2 últimos partidos y haber pasado un poquito esa fase de la temporada que tienen todos los equipos en los que no se acaban de encontrar. Pues bien, el Deportivo Español, encarando la recta importante de este torneo, ha vuelto a encontrar el cauce de la victoria, ha vuelto a encontrar la victoria y bueno, a conseguir esta tercera victoria que sería importantísima para seguir la estela de Real Pilar. Claro que sí, ya firmó el técnico también con Elías, con el presidente para el año que viene. Así que, y el Centro Español también mañana se enfrenta como visitante a El Porvenir a partir de las 3 de la tarde, que el Centro Español está en el 9º puesto. Así que, bueno, Tony, si te parece, nos reencontramos ya el sábado que viene aquí, pero ya en tierras argentinas. ¿Qué te parece? Así es, perfecto. Mañana viajo y piso tierra argentina mañana por la noche, así que feliz de tener 2 hogares, feliz de hacer el programa de la semana que viene ya desde el suelo argentino y feliz de colaborar y ayudar en este programa para toda la gente de descendencia española o con algún tipo de amor y aprecio
nuestra tan maravillosa cultura. Así que nada, Óscar, un abrazo para ti y para todos. Abrazo grande y felices porque nos vamos a reencontrar esta semana y nos vamos a dar un abrazo y vamos a ir a desayunar, al merendar o a cenar, como corresponde, que lo tenemos previsto, Tony. Vámonos. Dale. Venga. Abrazo grande, Tony, y buen fin de semana. Un beso a la familia. Gracias. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español. Hacemos ahora la música. ¿Qué les parece? Propuesta musical. Vamos a disfrutar de Antoñita Moreno, una grande Antoñita Moreno, gran cantante de coplas y actriz española. 94 años tiene, para destacarlo. Zamora y Salamanca, una versión de La boda del tío Vicente. Antoñita Moreno para todos ustedes. ¡Vamos! En casa del tío Vicente, con tanta gente que habrá. En casa del tío Vicente, con tanta gente que habrá. Son los mocitos del pueblo que con las mozas quieren bailar. Son los mocitos del pueblo que con las mozas quieren bailar. Escuche, señor padrino, ¿dónde está el vino que prometió? Escuche, señor padrino, ¿dónde está el vino que prometió? Que saquen ya los confites, que sin confites no hay diversión. Que saquen ya los confites, que sin confites no hay diversión. Ay, la Clara, que ayer era moza y hoy está casada. Ay, la Antonia, que no le invitaron a la ceremonia. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, amigos, amigas, ahora sí, en el sol de nuestra España es el momento real. Por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque hoy Realeza Española con María Belén Dipsa no saben lo que es. Tremendas noticias, ¿eh? Así que a no perdérsela. Belén, buen sábado. Buen sábado, divina semana para todos. En el día de hoy, como estuvo anticipando Mili Dipsa, tenemos noticias de la realeza, como siempre tenemos el top 3 y tenemos bonus track. Súper completa. Súper completísimo bien. Porque pasaron muchísimas cosas en relación a la realeza de España. Sí. Así que estén sentados ahí escuchando, tomando mate, café, té, lo que ustedes quieran, prefieran. Agua también, porque hoy en Argentina hace mucho calor. Así que bueno, hidrátense, ¿eh? Sí, hay que tener en cuenta eso. Muy importante este mensaje que dio Belén, a hidratarse. Así que bueno, Belén, ¿qué pasó esta semana? Bueno, sabemos obviamente es de público conocimiento lo que sucedió con la Dana, pero los Reyes estuvieron involucrados y otras noticias también. Por supuesto, este es el top número 3 y vamos a hablar de los Reyes tras las Dana, como dijiste, porque el domingo 3 de octubre el rey Felipe VI y la reina Leticia se trasladaron a la localidad de Paiporta para conocer de cerca la situación de la Dana, ¿sí? A su visita se sumó el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Monzón, y bueno, pasó de todo. Ahí gritos, insultos, empujones y lanzamientos de objetos y barro eran de manera incesante y descontrolada lo que estaba pasando durante el recorrido de la comitiva. Claro. Pero, ¿qué ocurrió? En un momento los Reyes de España le informa a su equipo de seguridad que era mejor que se vayan ante esto, lo que estaba ocurriendo, que la gente obviamente estaba enojada porque en sí tenía razón por lo que estaban pasando. Nos han comunicado, porque hemos hablado a través de WhatsApp con una de las personas damnificadas que nos estuvo comentando que fue cerca del mediodía también. Estaban trabajando arduamente porque decían que ya se venían las lluvias. Bueno, llegaron los Reyes, sí, ya se sabía que iban a ir los Reyes de España. Sábado, domingo, bueno, fueron el domingo. Pero pasó de todo, obviamente, barro, llanto, desconsuelo de muchas personas. ¿Pero qué pasó? En un momento, el equipo de seguridad parece ser que le dijeron a los Reyes que abandonaran el recorrido y ellos dijeron que no.
enfrente a todos los disturbios que estaban ocurriendo. Bueno, el presidente de España, de gobierno, se ha abandonado el lugar, se fue. Los dejó a todos. Los dejó a todos. Parece ser que, bueno, el presidente de la Generalidad Valenciana estaba detrás del rey Felipe VI, pasa que el rey es altísimo y le llegó todo de primera mano directamente. Lo que volaba le llegaba más rápido de él. Claro, y como estaban con un paraguas, el paraguas fue un elemento, yo creo que el condicionante de la situación. Porque en el momento que el rey Felipe VI decide, agarra y le dice, saquen el paraguas, que él iba a estar ahí, iba a hablar con los vecinos, cueste lo que cueste, estaban poniendo en juego junto a la reina Leticia su integridad física también. Hay que recordar que el rey de España tiene la autoridad de jefe de Estado, no jefe de gobierno, y muchas de sus acciones no correspondían a lo que él tenía que hacer, ¿sí? Lo que estaba haciendo el rey de España es, como siempre decimos, que es tener en cuenta, es símbolo de unidad, permanencia arbitraria y moderada al funcionamiento de regular las instituciones. ¿Sí? Asume la más alta representación de lo que es el Estado español, ¿sí? Pero no lo que tiene que ver con parte del gobierno. A él no le toca esa parte. Cada uno con su cargo. Bueno, en esta ocasión, igualmente, él siguió adelante junto a la reina Leticia. Ambos llevaron la delantera de lo que estuvo ocurriendo. Realmente fue muy doloroso para ambos. También chocarse con el público, con la gente que estaba ahí damnificada, porque le decían, esto no es por ustedes lo que estaba pasando, y una de las personas que hablamos por WhatsApp, que fue damnificada, dijo, lo que ocurrió es que estaban muy enojados con el discurso de Sánchez, de Pedro Sánchez, de lo que había ocurrido, de lo que había dicho. Bueno, y después también lo que dijo post este problema, esta situación, todo un desastre, quedaron mucho más enojados. Y sí, pues la verdad tienen razón. Y que digan que si necesitan ayuda, que la pidan, siendo un presidente, me parece que no corresponde. No corresponde, la verdad. Y los reyes fueron, sí, es verdad, llegaron en un momento sensible, porque hay que remarcarlo, fueron en un momento, la verdad, sensible. Aparte también... pero estuvieron presentes. Llevaron en un principio comitiva de seguridad, como siempre hacen, llevaron mucha cantidad, como siempre lo hacen, pero es por protocolo. Pero eso también a la gente lo enojó que cortaran las calles algunas, en el momento que estaban trabajando. Claro. Eso fue también lo que el enojo de las víctimas y también de todo lo que pasó. ¿No? Así que bueno, eso es también un poquito lo que estamos tratando de sintetizar, hablando con fuentes de primera mano, neutrales, porque obviamente hay mucha política entre medio. Esto que es izquierda, que es derecha, que es... Chicos, por favor, estamos en una situación... Me comentaba la persona esta, dice, estamos en una situación donde todos tenemos que ayudar, todos se tienen que unir, y lo primero que muchos están pensando que es si vos sos de izquierda, si vos sos de derecha. No es así. Claro, en este momento es para ir todos para el mismo lado, tirar todos para el mismo lado. Lamentablemente, como pasa también acá en Argentina, porque hay que remarcar lo que suele pasar también, que si son de izquierda, si son de derecha, si son de pro quién, pro que no quién. Bueno, la realidad es que allá estaban en medio de podemos decir una catástrofe, porque creo que, miren, es terrible. Los números que están dando es más que claro que no son los números que están dando de personas fallecidas, de desaparecidos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Y bueno, justamente, ¿qué pasa? Muchos medios, muchos influencers, que se hacen llamar influencers y no influyen en nada, dan noticias falsas o dan noticias justamente para crear polémica, para crear un clic, como quien dice, y no es así. Uno de los influencers se puso el barro en la ropa, lo han visto desde lejos y desde cerca también, para parecer que estaba ayudando. Periodistas profesionales también, que tienen un micrófono delante, un micrófono en la mano, tirándose barro en la ropa, arrodillándose, hay videos en las redes sociales, arrodillándose en el barro antes de salir al aire, para dar un poco de lástima, para decir yo estuve colaborando, y no. O mismo para directamente en el caso mío, lo que vi que apuntaron hacia la realeza, sí, algunos de los abucheos también fue para la realeza porque estaban ahí también con toda la comitiva. Obviamente la gente estaba enojada, pero los reyes dijeron que entendían la gente lo que estaba atravesando. Es que era de entender. Mismo eso, después presidieron una reunión agradeciéndole a las personas por su esfuerzo, y bueno, desde la Casa Real publicaron también que Felipe VI dijo, ha entendido el enfado y la frustración de los vecinos, y también doña Leticia dijo, ¿cómo no van a sentirse así? ¿Cómo no van a estar cabreados? Claro. Es que son humanos.
O sea, se dan cuenta la situación que están viviendo, o sea, más allá de tener un puesto real, de ser rey, de ser reina, o sea, el momento que el humano está pasando ante esa situación que es, no tengo palabra, creo que tuve la suerte de nunca pasar algo así, pero lo que debe ser el sentimiento. Inundaciones acá en Argentina hubo. Sí. Tuvimos también, pero no a ese nivel, sí. de vivirlo, lo que debe ser ese sentimiento. Creo que es inexplicable, solamente la gente que lo vivió perder todo, y encima que también aparecieron falsos voluntarios que lo único que sabían hacer era saquear a la pobre gente, que lo único que le quedaba se lo sacaban. Totalmente, aparte aguantar eso. Pedían por eso mismo más protección para ellos, porque para la gente damnificada, porque le estaban sacando todo. De lo que perdieron estaban perdiendo más todavía. Claro, por falsos voluntarios. Así es increíble. Después de esta visita, Felipe VI cambió también toda su agenda, la reina Leticia también, más que nada por el tema de los afectados de la Dana. La Casa Real también estuvo publicando datos, y la verdad que siguiendo el caso, porque muchas personas en las redes sociales decían, no están haciendo nada, es todo mentira, todo es un cuento de hadas, cuento de la realeza, no. En esta ocasión subieron que, 195 agentes de la Guardia Real estuvieron participando, 48 agentes del Servicio de Seguridad también de la Casa Real, que no corresponden a lo que es la parte gubernamental, sino de la Casa Real, de la casa por parte del rey Felipe VI, o sea que él les envió a cada uno lo que tienen que hacer, el rol. También participaron perros y drones para tareas de apoyo y de ayuda a la sociedad, y fueron enviados desde el 31 de octubre en turnos de 24 horas. ¿Sí? Trabajaron en colaboración con los vecinos de los domicilios, obviamente, y comunidades de propietarios, entre ellos también vigilancia nocturna y refuerzo de seguridad. Excelente, eso es lo que estuvieron haciendo. También en las redes sociales comentaban las personas afectadas que hubo, como dije anteriores, aprovechadores que no iban a ayudar, sino iban a robar, y por eso también creo que subieron un poco más lo que es el tema de seguridad. Lamentablemente, mucha gente perdió todo. Y de esta situación van a salir adelante, mucho también apoyos del pueblo español, juntándose, ayudando en la logística, no solamente en temas de alimentos, de ropa también, porque pedían alimentos que también tengan sin gluten. ¿Sí? Porque había personas celíacas y también personas con problemas de lo que es digestivos también, que no podían comer cualquier alimento. Claro, ¿sí? Mismo ayuda para los animalitos. Ayuda para las mascotas, sí, también para los adultos también, medicamentos, Para la salud mental vimos también muchos psicólogos, muchos argentinos, obviamente que tienen descendientes allá en Valencia, o que quizás son parte de la comunidad española, ¿no? Que están en otros países colaborando de forma virtual como podían, con asistencia, si alguien quería hablar. La verdad es que se vio justamente este abrazo, no solamente con los diferentes lugares de España, sino también en todo el mundo. Sí, así que el recorrido que fue el domingo, que fue la gran situación, duró 3 horas, ¿sí? Así que y después a lo último el rey Felipe VI dice que pedía perdón porque se tenía que ir. Claro. Pero era porque tenía que ir a la reunión para hablar claramente de los temas, cómo tenían que seguir esta situación. Así que comentaban que esta semana entrante va a ir el rey Felipe VI de nuevo. Va a ir para conocer lo que están haciendo y cómo, si se adelantó y qué es lo que está necesitando, ¿sí? Porque esto de las inundaciones está yéndose por toda España. Sí, es tremendo, la verdad que sí. Así que ese es el top número 3. Y la verdad, un saludo y un abrazo a todas las provincias españolas que están sufriendo las inundaciones. Y desde acá de Argentina le mandamos nuestro apoyo, ¿sí? Y mucha fuerza, la verdad. Mucha fuerza. Así que del top número 3 vamos a pasar al top número 2 y vamos a hablar de la reina Leticia, porque el jueves 7 de octubre en el Palacio de la Zarzuela mantuvo una reunión también con un grupo de entidades sociales de ámbito españolas dedicadas a la salud y a la discapacidad, porque están tratando de ayudar a las personas afectadas por la Dana, pero más que nada a las personas con discapacidades, procesos oncológicos, enfermedades raras, salud mental, entre otros. Este tema es muy importante. Desde Casa Real también publicaron que la reina de España dijo: los daños van a ser profundos y van a requerir mucho tiempo. Esa atención constante y sostenida en el tiempo se prolongue más allá de los 9 días que llevamos, ¿sí? O sea, la reina está tratando de que no solamente sea por un periodo corto, sino que sea de mediano a largo plazo, porque obviamente rápido esto no se puede solucionar, lleva tiempo, sí. Entonces, desde ahí la reina de España está ayudando también, se está reuniendo con más organizaciones para promover una cultura de emergencia social.
es importantísimo, y hoy estuvo continuando, hoy sábado, con su labor en conocer las iniciativas de distintas asociaciones, entre ellas iniciativas de ayuda infantil, ¿sí? Porque en el medio hay muchos chicos que están también ayudando, pero también están afectados. Sí, totalmente. Y además, algo para resaltar también, que claro, la gente tiene que ir con barbijo, porque hay mucha enfermedad dando vueltas. Gastroenteritis, bueno, muchas cosas. Por eso también piden las vacunaciones que estén en tiempo y en forma. Sí, muy importante eso, y que también después les puedan hacer un control. Así que bueno, del top número 2 vamos a pasar al top número 1 y vamos a hablar también del rey Felipe VI, porque parte de su agenda luego del domingo fue modificada. ¿Sí? Presidió por un lado la reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA en el litoral mediterráneo y Albacete, estuvo junto a otras autoridades políticas de España, estuvo recibiendo también a organizaciones empresariales, aseguradoras, también trabajadores autónomos de las localidades españolas afectadas. Yo no puedo creer que hay gente que en este momento ha perdido el trabajo porque le decían por no llegar a tiempo y forma siendo una persona afectada por la DANA. Dios mío, no, es de no entenderlo. También me lo ha comentado esta persona que muchos han perdido el trabajo por no llegar en tiempo y forma. 4 horas caminando para llegar al trabajo y lo despidieron. No, una locura. Increíble, la verdad que una locura, ¿sí? Y entre otras reuniones también el rey Felipe VI estuvo con el secretario general iberoamericano Andrés Alamán Zavala con ocasión de que la próxima cumbre iberoamericana de jefes de gobierno y de Estado va a tener lugar en Ecuador, ¿sí? Así que el rey Felipe VI esta semana también tiene que venir a Latinoamérica, más que nada a Ecuador, el 14 y 15 de noviembre, que va a estar en esta cumbre iberoamericana, donde se juntan distintos países que lo conforman, con el lema abajo de innovación, inclusión y sostenibilidad. ¿Sí? Es un tema muy importante. Así que, como comenté anteriormente, también está programado que el rey de España visite nuevamente diferentes unidades militares desplegadas en las bases, que es con motivo de la DANA. Bien. Así que bueno, ahí va a tener lugar todo lo que tiene que ver y conocer más de cerca cómo siguieron con el trabajo. Perfecto. Así que ahora vamos con el bonus track, y para cambiar un poquito el tema, vamos rapidito con el bonus track. Es más que entendible que este momento real de este sábado es especial justamente por todo lo que sucedió, ¿no? Por supuesto. Pero tenemos bonus track. Tenemos bonus track, claramente. El primero tiene que hablar con la reina Sofía, que finalmente viajó a Nueva York, dio el premio a la excelencia a través del Queen Sofía Spanish Institute, reconociendo el trabajo y trayectoria del maestro venezolano Gustavo Dudamel por dar acceso a la música clásica a nuevas audiencias en todo el mundo. Muy importante, me gustó mucho esta iniciativa, y es próximo director de la Filarmónica de Nueva York. Así que el premio lo dedicó al pueblo de España también por su fortaleza, tras las DANA. Muy importante. Así que, y antes de terminar el viaje, la reina Sofía se acercó a la galería Sotheby's, espero haberlo dicho bien, donde vio el cuadro Naturaleza Muerta del pintor Fernando Botero, y con su fundación van a subastarlo el 21 de noviembre, y que lo que van a obtener de la recaudación va a ser para los afectados de la DANA. Muy buena iniciativa. Así que antes de que falleciera el artista, la había donado a la fundación, y bueno, ahora van a subastarla para, tener un poco de dotación económica y poder también dárselo a los afectados de la DANA. Está valuada entre $350.000 y $450.000. Bueno. Así que es una buena cifra. Exactamente. Así que ahora vamos a pasar al bonus track número 2 y vamos a hablar de la princesa Leonor, ¿sí? Bien. Porque el 31 de octubre cumplió 19 años en la Escuela Naval de Marín. Ella tuvo todo el día de formación, pero ¿qué pasó? Estaba un poco afectada por lo que estaba pasando. Ella no estaba viendo a sus padres, obviamente los reyes de España. Para todos nosotros son los reyes de España, para la princesa Leonor y es mamá y papá. Son sus padres, obviamente. Así que en medio de la situación, su hermana, la infanta Sofía, lo que nos estuvieron comentando, que desde Gales voló hacia Marín para pasar la tarde, noche y varios días junto con su hermana por el cumpleaños. Mira, y lo que estuvieron comentando, que el mayor regalo fue compartir tiempo con su hermana. Qué lindo. Bueno, bien. Bien, las hermanas unidas, obviamente, la futura reina de España, que siempre la va a acompañar la infanta Sofía. Nosotras, como decimos, las dos van a trabajar en conjunto. Seguramente. Así que, bueno, hoy súper completo. Súper completo en el día de real, top 3 con bonus track. Así que recuerden, si quieren volver a escuchar esta sección de Realeza Española, lo pueden hacer a través del canal de YouTube El Sol de Nuestra España. Ahí nos buscan, se suscriben y pueden disfrutarlo, ¿no? Por supuesto. Así que, Belén, hoy excelente, Belén, excelente. La semana que viene, más noticias de la Realeza Española. Hasta el sábado
sábado que viene. Un saludo para todos los reyentes, un abrazo a todas las provincias españolas afectadas por la Dana y también acá en Argentina, en Villa Gesell, que bueno, finalmente se conocieron las víctimas. Así es, así que bueno amigos, ahora sí, si les parece, antes de ir a la tanda, nos recontrapasamos de las 12 del mediodía. Les quiero comentar, recuerden que estamos con sorteo para la Fiesta de la Amistad, Centro Cangas de Narcea. Mañana, domingo 10 de noviembre a las 13:30 horas. Pueden participar para ganarse una entrada, 2 ganadores, al 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si no, a través de Instagram y Facebook nos buscan como El Sol de Nuestra España. Ahí van a ver el posteo y pueden participar. Así que a no perdérselo, últimos minutos, porque ya dentro de media hora aproximadamente estamos cerrando el sorteo. A participar, no perderse esta oportunidad para ir a esta gran fiesta de mañana. Ahora sí, nos pasamos 13 minutitos de las 12 del mediodía. Seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor. La vida siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Y así hemos arrancado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, con la voz inigualable de Diango, esta versión de Corazón Mágico. Claro, canciones del ayer, que son canciones del recuerdo, que se quedaron para siempre realmente y viene a la mente de tantos nosotros. Corazón Mágico, Diango, en el arranque musical de nuestro programa. Bueno, vamos ahora con información también de España, noticias de España también y de la diáspora, aquí en El Sol de Nuestra España. Bueno, la primero que les tengo que contar, señoras y señores, que no es muy agradable, la situación de Dana, la cifra de las consecuencias, el número de víctimas mortales ya ha llegado a 223, lamentablemente, un número que se va acumulando y vaya a saber los que hay todavía que no lo podemos saber o que van escondiendo, porque también nos ha llegado la versión desde allá que se está escondiendo mucha información al respecto con la cantidad de muertos y de desaparecidos. En municipios, lo que Comunidad Valenciana, pero también los municipios de Castilla-La Mancha, Andalucía, realmente hay mucha preocupación al respecto. A propósito lo tengo que decir, que Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón,
se fue a comer con una periodista el día de la Dana y llegó a la Generalitat a las 18 horas. Escucharon bien, dice que tuvo una reunión, una comida privada de trabajo con una periodista, Maribel Vilaplana. Lo querían ubicar al hombre y el hombre no aparecía por ningún lado. Que hasta 4 llamadas para poder localizar al señor Mazón esa misma tarde. ¿Dónde estaría el hombre? No lo sabemos, pero les cuento que desde el Partido Popular ya hay también preocupación porque le están largando la mano al hombre directamente. Y las lagunas en el relato del gobierno autonómico llevan a la Dirección Nacional del PP a darle la espalda. Cuadro complicado realmente. Veremos qué es lo que sucede a continuación. Bueno, hablemos ahora un poco de la Junta de Galicia, porque José González ha destacado, el consejero de Emprego, Comercio y Migración, destacó el apoyo de la Junta de Galicia a la juventud emprendedora con la futura estrategia Mocidade Activa, dotada con 20 millones de euros desde la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración también. Un tema muy, pero muy importante. Canarias, les cuento también que eleva la cuantía para mejorar el bienestar de los inmigrantes en sus países de residencia para el próximo ejercicio, para el 2025, en un valor de hasta los 13.600.000 euros. Así que bueno, una cifra que es muy importante y también lo queremos destacar. Ahora nosotros continuamos en el Sol de Nuestra España de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor, vicepresidencia de Néstor Seijas. Les mandamos un cariño enorme a ellos y a toda la comisión directiva de la Federación, que sábado tras sábado nos acompañan aquí en nuestra edición federal, en nuestro programa. Y comenzamos hablando de la Casa de Palencia, porque hay una muy buena propuesta invitándolos a lo que es el 12º concurso de dibujo y pintura infantil Palencia con P, para categorías de niños de 5 a 14 años, que finaliza justamente mañana 10 de noviembre. Las obras se reciben hasta el día de mañana, domingo 10 de noviembre, inclusive en formato digital, ya sea escaneado en foto, en una casilla de correo que es María Pérez Hernando, _Palencia@yahoo.com. Reitero, María Pérez Hernando, _Palencia@yahoo.com.ar. Una excelente propuesta que hay que tenerlo en cuenta. Obras que son muy interesantes. La categoría A, que son para los más chiquitos, Riberas del Río Carrión. La categoría B para los más grandecitos, iglesias o catedrales en Palencia. El primer premio, un diploma y un kit de productos para dibujo. Y segundo y tercer premio, un diploma. Así que aquellos que todavía quieren hacerlo están a tiempo porque es justamente hasta el día de mañana. Bien, vamos a otro tema también. Hoy, claro, está la Noche de los Museos y también instituciones de nuestra colectividad y en este caso de Castilla y León dicen presente en la Noche de los Museos, como por ejemplo el prestigioso Centro Salamanca, que invita para esta noche, en la Noche de los Museos, a Zarzuela, la linda tapadora. Zarzuela que nos transporta al corazón de nuestra madre patria. Bueno, hoy a partir de las 18:30 en la sede de Avenida Independencia 2540 aquí en esta capital. Así que no se olviden, prestigioso Centro Salamanca, Zarzuela, la linda tapada. Avenida Independencia 2540, para no perdérselo. Otro tema. Nos vamos a Bolívar porque la agrupación castellana y leonesa, justamente de esta prestigiosa ciudad de Bolívar, invita también a una noche de los museos e historia para recorrer la ciudad
ciudad con ojos de turista. Hoy también de 19 a 23 horas en Bolívar, en la Avenida de Mayo 180, donde va a haber una muestra de la inmigración castellano-leonesa, el ayer y hoy, las historias familiares de la inmigración castellano-leonesa desde los comienzos de Bolívar a la actualidad. Una muestra pictórica de Alicia Holgado, una feria de moda circular en el complejo República de Venezuela, y en la Avenida Centenario 102 en Bolívar a partir de las 18. Así que hoy una excelente propuesta allí en el sur de la provincia de Buenos Aires, para no perdérselo. El Centro Castilla León de Mar del Plata, atención, sábado 23 de noviembre, almuerzo a las 12:30, en agasajo justamente al presidente de la excelentísima Diputación de Zamora, don Javier Faúndez, y comitiva oficial van a estar también acá en la Argentina próximamente, ya les vamos a estar comentando en tiempo y forma, pero van a estar visitando la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, para reservas, aquellos que están en la costa atlántica, este es el teléfono 223-493-9217, reitero, 223-493-9217. Recordemos que el Centro Castilla León de la ciudad de Mar del Plata está en Hipólito Yrigoyen 2067. Excelente la propuesta. Bueno, yo justamente estaba hablando de invitados especiales que vienen de Zamora. Justamente la institución, aquí en Capital, el Centro Zamorano, invita al almuerzo que se va a realizar con motivo de la llegada a Argentina justamente del presidente de la excelentísima Diputación de Zamora, don Javier Faúndez Domínguez, y del señor vicepresidente don Víctor López de la Parte. ¿Esto cuándo va a ser? El domingo 24 de noviembre a las 13 horas en su sede de la calle Pasco 1358. El menú bien criollo, empanadas argentinas, asado criollo, vinos, gaseosas, agua, póster, brindis, etcétera, etcétera. La serie 25.000. Les doy un teléfono para aquellos que quieran disfrutar de este momento tan especial el próximo 24 de noviembre. 4-306-4900. 4-306-4900. Van a estar en la legislatura porteña también. Unos días antes vamos a estar presentes como corresponde, como medio de comunicación también. Me voy a ir a Tres Lomas, a provincia de Buenos Aires. ¿Saben ustedes qué bello lugar Tres Lomas? Los voy a ubicar geográficamente. Es en la provincia de Buenos Aires, a 520 kilómetros de Buenos Aires, 580 de la ciudad de La Plata. Estoy observando la estación de tren. Ahora le voy a preguntar a la dama que tengo en línea si está en funcionamiento la estación de tren. A mí me encanta el tema del ferrocarril. Así que bueno, la tengo en línea, en este caso a quien va a llevar adelante esta propuesta como presidente del Centro Castilla León de Tres Lomas, que es María Beatriz Romillo. María Beatriz, Óscar Di Profio Bernardes la saluda. Buen mediodía, buen sábado, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. están? ¿Todos muy bien? Bueno, un gusto. Por acá. Bueno, un gusto estar con usted charlando, María Beatriz. Centro Castilla León de Tres Lomas. Ahora vamos a hablar un poquito de la cuarta noche de Castilla León 2024, pero qué bella ciudad que tienen ustedes allí realmente, María Beatriz, Sí, la verdad que sí, es una ciudad muy cuidada, muy linda. ¿Funciona el ferrocarril? Pregunto. El ferrocarril funciona solo para transporte de granos. Ajá. Que lamentablemente se ha perdido el tren de pasajeros. Y bueno, la estación fue reciclada como museo. Bien. Es un museo estable y también tiene muestras itinerantes. Bien. De hecho, nosotros hemos hecho este año 2 muestras muy lindas desde el Centro Castellano Leonés. Sí. Una de apellidos españoles y otra un mar de cartas. Bien. Que la verdad que fue muy movilizante, muy lindo. Bueno, excelente. Bueno, y ahora por lo que estoy observando, el próximo sábado 16 de noviembre a las 21 horas, llevan lo que es la cuarta noche de Castilla y León 2024 allí en Tres Lomas. Cuéntenos un poquito, María Beatriz. Bueno, nuestra idea es homenajear año tras año a distintas provincias de Castilla y León. Este año vamos a homenajear a Salamanca,
Nosotros tenemos dentro de las personas que pertenecen al centro, un gran número son zamoranos en primer lugar y luego salmantinos, además de otras provincias, ¿no? Así que bueno, este año le toca a Salamanca. Si bien es el cuarto encuentro, hace dos de las últimas fiestas hemos empezado con este festejo a las provincias. Bien. Así que bueno, la idea es poder mostrar situaciones típicas de Salamanca. Buscamos imágenes, vamos a hacer un video, poder hablar un poquito de Salamanca y homenajear también con la comida que tanto nos reúne a los españoles. Exacto. Y bueno, danzas típicas salmantinas. Y bueno, esa es la idea, poder compartir un buen momento, un grato momento. Perfecto. ¿Y dónde lo van a llevar a cabo esta propuesta gastronómica y cultural? Cuéntenos un poquito. Bien, lo vamos a hacer en un salón, restaurante que cuenta la localidad, que bueno, va a estar cerrado para este evento, que justamente este salón fue el primer hotel que hubo en Tres Lomas, de la familia Gomila. Perfecto. ¿Y en danzas españolas quiénes van a participar? La directora Lea Moncada. Bueno, perfecto. Sí. Bien, perfecto. Hablando de gastronomía, ¿tienen previsto qué es lo que van a estar cenando para ese sábado, para el próximo? Cuéntenos. Sí, de entrada, bueno, les voy a contar. De entrada vamos a tener tortilla, jamón y quesos, jamón crudo y quesos. Y de plato principal, carne con una reducción de vino y papas españolas. Y postres, natillas, arroz con leche, flan. Y creo que no me olvido de nada más. Está bien, bien amplio realmente la propuesta. Realmente, bueno, le consulto porque está bien, obviamente a través del aire, de la emisora, pero además nuestra multiplataforma digital, algunos que nos estén escuchando en la provincia de Buenos Aires, ¿hay algún teléfono, hay alguna red social para estar en contacto con ustedes? Sí, nosotros estamos en Instagram. El Instagram es Castilla y León, 3 Lomas, 3 con número. Y también tenemos un número de teléfono en el que pueden reservar. Bueno, dígamelo si lo tiene. 2392 527597. Bueno, perfecto. Entonces, excelente. 2392-527597 y el Instagram también que me ha comentado para que aquellos quieran estar en contacto. Por mensaje. Mensaje, claro que sí. Así que, bueno, mi estimada María Beatriz Romillo, que preside este Centro Castilla y León de Tres Lomas, les quiero agradecer este ratito aquí en el sol de nuestra España. Ha sido un gusto porque es por primera vez que nos acompaña acá en el programa, así que, y como este programa es federal, como lo lleva adelante nuestra presidente Emilce Arroyo Pastor, junto a toda la comisión directiva, la federalización de los castellanos y leoneses acá en el país, bienvenidos sea entonces, y gracias por este ratito aquí en nuestro programa. Bueno, los agradecidos somos nosotros. La verdad que sí, esto que está diciendo de la importancia de tener en cuenta todo el país, ¿no? Claro que sí. Todo el país. Claro que sí. Que bueno, los castellanos leoneses han ido realmente son una parte muy importante en nuestra localidad. Sí. Así que bueno, muy agradecidos. No, gracias a usted y quedamos en línea privada, no me corte, gracias. Muchas gracias. Adiós. Así charlábamos con María Beatriz Romillo, preside justamente el Centro Castilla y León de Tres Lomas, y ahora para cerrar la charla conjuntamente con esta dama, vamos a compartir la música de Castilla y León. ¿Saben qué? Vamos a disfrutarlo con este Mester de Juglaría y una jota de tierra aranda. Una muy buena propuesta musical, la vamos a compartir, esta jota de tierra aranda, Mester de Juglaría, así lo compartimos con todos ustedes. Vamos. Para llegar hasta Aranda se pasa por Moradillo, Cabezuela de Cantones, por Turegano y Campillo. ¡Ay, qué castillo! ¡Ay, qué muralla! No puedo menos
El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Lo habíamos dicho la hora anterior, cuando arrancamos el programa, que la íbamos a tener en línea. Ya la tenemos en comunicación a quien preside la Asociación Centro Partido de Carballiño, mi querida María Silvana Reynoso. María Silvana, muy buen mediodía. Óscar te saluda. ¿Cómo va? Hola, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando del sábado. Bien. Con los almuerzos que tenemos así de todos los días. Sí. Hoy un sábado más y un sábado que suma, ¿no? La gente siempre aprovecha a venir a almorzar por acá y alguno que otro se va acostumbrando a hacer la reserva para venir a la noche. Excelente. Eso también ayuda mucho a la institución. Pero y bueno, claro, ¿sí? A ver, esta institución que nuevamente tiene comisión nueva. Entonces, sigo siendo la presidente, pero bueno, con algunos cambios. No me cambió la tesorera, ni las vicepresidencias, ni el secretario, pero bueno, sí, se sumó gente y otra gente, lógicamente, ha dejado porque por cuestiones de tiempo o porque ya están grandes. Entonces, bueno, uno se va ayornando con la nueva comisión. Bueno, está bien, hay que renovarse es vivir y sumar también más vitalidad a los trabajos que ustedes llevan adelante en la institución, porque lo que ustedes están haciendo, María Silvana, desde el punto de vista cultural, aparte del gastronómico, pero el cultural es muy importante, y esto siempre yo lo destaco en colectividad española y fundamentalmente en la gallega, ¿no es cierto? Y en este caso con Carballiño. Pero a propósito de todo, se nos viene el próximo domingo 17 de noviembre la fiesta aniversario de la Asociación Centro Partido de Carballiño. ¿Es así entonces? Es así, los 106 años de la institución. Cuando uno dice 100 y pico de años, ¿no? Pareciera, claro, uno ya no conoce a los primeros, pero he conocido y he tenido el gusto de aprender de tanta gente valiosa que ha pasado por aquí, que eso da mucho gusto y mucho saber. Claro. ¿No? Hay que repetir, yo siempre, año tras año, cuando viene el aniversario, recuerden que hay que hacer esto, recuerden que esto hay que mantenerlo, recuerden que, ¿por qué? Porque si no suceden estas cosas. Nosotros, desde hace más de 40 años, han tenido una reunión los presidentes y se han asignado o reasignado las fechas de los aniversarios. Debemos volver a reunirnos para recordar estos parámetros que son tan importantes para mantener la armonía y que la gente, diga, ¿me pierdo este aniversario o me pierdo este otro? No hay que perder nada. Claro. Y te pregunto, ¿en qué consiste esta paella a lo carballiño? Bueno, esto es... como otros dicen, a la marinera o porque están cerca del mar. La nuestra tiene una particularidad. Por un lado, tiene mucho marisco, tiene un poco de pollo, tiene un poco de bondiola, pero tiene mucho marisco y tiene muchas valvas y callos. No es el mondongo de lo que estoy hablando, sino los callos de los mariscos, esos que están agarraditos a esas conchillas, ¿no? Exacto, la conchilla. Y eso le da un sabor definitivamente muy particular. El marisco, cada marisco, da un sabor muy particular. Por eso muchas veces cuando la gente hace paella y le pone mucho calamar, la paella mantiene un gusto de marisco, pero va tomando otro tenor. En vez cuando vos le pones
de valvas y le pones los camarones y le vas poniendo los mejillones y le vas poniendo los choritos o las choleras, como les decimos. Y eso es muy particular al sabor. Y sobre todo, que eso lo hacemos siempre y cada uno que va a Galicia o que va a España le decimos, a ver, búsquenme y traigan. Yo cuando vengo de allá, mis 5 kilos de condimentos, pero vienen seguro adentro de mi valija y vienen con mi valija de mano porque no los quiero perder. Claro, más bien. Muchas veces me han abierto porque dicen, uy, hay polvo. Sí, le digo, es el condimento. Y entonces cuando me lo abren, bueno, siga. El condimento particular para el pulpo, poner ese pimentón picante, ese otro pimentón dulce para la papa. Esos condimentos son tan valiosos como los colorantes. Claro. Nosotros tenemos muy buenas cosas, pero los colorantes que se venden allí, que quizás algunos vienen de Siria, otros vienen de otros lugares, de África, es cierto. Pero son muy particulares y algunos vienen en hebritas y otros vienen en polvo y uno va tomando de esas cosas y lo usa para la empanada gallega de atún, para la empanada gallega de bacalao, para la de pollo, de pollo que modifica tanto el gusto. Entonces uno va haciendo su paella que sea particular, que sea del lugar. Pero qué linda conversación, conversación gastronómica que estamos teniendo con María Silvana Reynoso, que preside la Asociación Centro Partido de Carballiño. Bueno, y a propósito, el domingo 17 de noviembre, 1 de la tarde, almuerzo y baile, el menú paella a lo Carballiño, hay un opcional que es canelones caseros de verdura, más la entrada, más el postre, más las bebidas, más el brindis, más el show con Richard Santos, que es excelente, la música con Alberto Chicone de Miguelina. Bueno, y María Silvana, contanos cómo puede hacer la audiencia, nos está escuchando, qué es lo que sale el valor, cómo tienen que hacer para estar en contacto contigo también y poder sumarse a la fiesta aniversario de Carballiño el próximo 17 de noviembre. Mira, antes de decirte algo, te voy a comentar que la entrada va a ser de exquisitos fiambres. Opa. Y va a tener una ensalada rusa con atún. Para el que no le guste el atún, voy a hacer un poquito. Para aquellos que no les gusta el atún, y bueno, irá con la ensalada rusa. Claro. Pero esa parte no está aclarada y vale bien decirlo. Perfecto. Por otro lado, el valor es 24.000. Bien. Incluye todo. Bien. Lastimosamente tuvimos que ir aumentando. Sí. La verdad que esperemos que, y creemos que así será, la fiesta de diciembre, que es la del 1, va a ser también el mismo valor. Y después, más o menos alrededor del día 20, así vamos a ir sacando las entradas para la fiesta de Navidad y la fiesta de Año Nuevo. Bien, el fin de año. Vos sabés que como el año pasado hicimos por primera vez, este año nos vamos preparando mejor. Bien. Ya, por suerte, hemos solucionado un poco el tema de las personas que vienen a trabajar. Claro, entonces, perfecto. Vamos a ir teniendo nueva gente para que nos ayude. Bien, perfecto. Y vamos a ver a partir del 20, les voy a decir qué es lo que vamos a tener en la cena de Nochebuena y en la cena de fin de año. Bien, y para este 17 de noviembre, si se quieren poner en contacto contigo para la reserva anticipada, ¿a qué número tienen que llamar, María Silvana? Y siempre es al 11 4 9 40 18 50. Reitero, 11 49 40 18 50. Bien, reitero, 11 49 40 18 50. Si llaman de un teléfono fijo o un teléfono de base, en vez del 11 marcan el 15 49 40 18 50. Si no, que nos llamen acá al programa, que en línea privada le brindamos mayor información. ¿Te parece? Pero claro, y si no mandan un WhatsApp, siempre estamos atentos a eso.
El valor sí, lo que pedimos es que sea en efectivo, porque nosotros tenemos un gran descuento si nosotros pagamos en efectivo las compras de las cosas, nos hacen un descuento y entonces nosotros pedimos lo mismo a la gente. Excelente. Y que no dejen de venir porque nosotros estamos ansiosos de verlos, ansiosos de compartir, de levantar esa copa y bregar por otro año, que sepamos llevarla bien, con dignidad y con buen pasar. Exactamente. Eso es lo que se pide. Cada aniversario uno piensa, ¿qué pasará para el año próximo? Bueno, pero mira, Silvana, los buenos deseos. Ya llegaron los 106 años de la Asociación Centro Partido Carballiño y el 17 de noviembre es la cita a partir de las 13 horas para compartirlo. Así que no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer este ratito aquí en nuestro programa y como siempre tú sabes que las puertas están abiertas aquí en el Sol de Nuestra España, Muchas gracias, Oscar. María Silvana Reynoso, presidente de la Asociación Centro Partido de Carballiño, protagonista del día. Y señores, la propuesta ya está hecha. Fiesta aniversario, 106 años de esta prestigiosa institución de Galicia acá en la República Argentina. Pausa comercial de nuestro programa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
momento del tránsito del transporte argentino, señoras y señores, con Ernesto Arriaga en el aire. Arriaga, te estamos escuchando, adelante. Buena noticia, reiteramos, Aeroparque de Ezeiza opera con normalidad en estos momentos. No hay hoy vuelos atrasados. Ajá. Lo importante es que la gente que no voló ayer ni anteayer está llegando hoy a Aeroparque y Ezeiza y lo está reprogramando y saliendo vuelos de hoy de Aeroparque. Perfecto, perfecto. Eso es una muy buena noticia que nos estás brindando, Arriaga. Otro tema también, ¿cómo están el resto de las rutas, las autopistas, trenes en general? Los trenes subtes andan en horario, sí. La noche en los museos, espectacular, con todo el tema del subte y el premetro gratis. Bien. Hay que sacar primero por internet un boleto gratis. Ajá. Y después subir al colectivo. Bien, correcto. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Por internet primero un boleto gratis, o el pase, digamos, gratis para poder viajar. El pase que dice la noche en los museos. La noche de los museos. Y ahí te llevan gratis en colectivo, en subte, lo que venga, ¿no? Y premetro. Y premetro. Excelente, excelente. Esto es bueno para toda la audiencia que nos está escuchando, así que si alguno va a la noche del museo, esta es la propuesta porque va a ser una noche muy especial y muy particular. Excelente, excelente, Arriaga. Escúchame, ¿cómo están las autopistas y rutas del país? No, todo bien, por suerte, todo bien, por suerte. Excelente. Y quiero apoyar, ayer estuve investigando bien investigando todo el tema España y Qatar. Sí. Sí. Jugar en 600 milímetros en 24 horas. Sí, no, increíble, increíble. Lo que llueve en un mes, en un año, sí. Llovió en un día. Claro. Sí. Entonces, yo veía al rey, sí. Felipillo, sí. ahora lo llamaba Felipillo, sí. El cual fui edecán de él durante 3 días en la Argentina, sí, cuando era jovencito. Sí. Y la gente le decía de todo. Yo decía, pero muchachos, y le hablo a los españoles porque yo soy español de alma, sí. Bajo español. Sí, señor. Pero ¿cómo le van a gritar al rey que llovió 600 milímetros en 24 horas? Claro, no tiene la culpa él. A ver, no hay ninguna ciudad de Europa, ninguna, y lo defiendo al rey y a la reina. Sí, bien. No hay ninguna ciudad. En los últimos 50 años, lo investigué, sí. Que llovió 600 milímetros en un día. Claro. Sí. A ver, ¿quién se prepara? ¿Qué estado, qué gobierno puede 600 milímetros? Sí. Mirá, mucha gente... Para que tengan idea, en Córdoba, cuando se inundó el campo, no la ciudad, llovió 400 milímetros en 4 días. Claro. Y se inundó. Pero ¿cómo 600 milímetros en un día? Claro, imposible. Entonces, ¿cómo le gritan al rey? Se dice rey Felipe, ¿no? Sí, rey Felipe. Rey Felipe, que yo le decía a Felipillo cuando estuve acá, tengo la foto con él, y recorrimos todas las obras. Sí. Yo no es que lo defienda, lo venero, lo respeto al rey de España. Sí. ¿Cómo hay gente que le grita, ustedes no hicieron nada, rey, dimitan? ¿Pero qué te pasa? Claro. El tipo que le grita por la calle 600 milímetros. Sí. Entiendo. ¿Y sabés quién tiene la culpa de esto? ¿Quién? Todos los presidentes del mundo que no se anotan con la chica, ¿cómo se llama la chica? Preguntale a tu producción, la chica que grita por la ecología del mundo. Sí. Greta. Greta. Porque gracias, producción, tenés una producción excepcional. Tú productor. ¿Por qué no le dan bola a Greta? Claro. A ver, ¿qué presidente del mundo, a las Naciones Unidas, y todo el mundo le está dando bola a Greta? Nadie, es cierto. Sí. Entonces, estas son las consecuencias de no respetar a la naturaleza, de joder la capa de ozono, de que va a aumentar 1 grado la temperatura del mundo. 600 milímetros. ¿Quién puede absorber eso? Y el planeta pasa la factura. Exactamente. Entonces estoy enojado que no le griten, porque cuando le gritan al primer ministro de España es algo político. Exacto. Eso es otra cosa. O al presidente de la nación de España. Exacto. Bueno, es todo político. ¿No lo quiere el presidente? Bueno, voten de nuevo. Listo, y lo respeto. Que el español vota a otro presidente, lo respeto. Claro. Pero no le griten al presidente por la que... El presidente fue... Perdón. El rey. El rey fue a donde estaba la desgracia. Exactamente.
Exactamente. Y puso la cara. Y le gritaban, usted dimita. ¿Pero qué te pasa, español? Yo soy español, me siento español. Sí. ¿Cómo le vas a gritar? Perdón, el anterior rey se tuvo que ir. Sí. Y el pueblo lo sacó. Sí. ¿Por qué? Por las macanas que hizo, ¿no es cierto? Exacto. Don Juan el Carlos. Anterior rey. Sí, bueno, señor. Perfecto. Sí, señor. Rey Juan Carlos hizo macana. El pueblo lo juzgó y el tipo tuvo que irse y poner al hijo. Exacto. Sí, señor. Es cierto. Pero este rey es un caballero, me consta. Sí, sí. 3 días conviví, 18 horas con él. Sí. Andamos por todos lados. Y después dormí al mismo hotel en otra habitación porque le hacía de decano argentino por las obras importantes del país. Sí, señor. Pero, sí, señor. ¿qué le pasa a los españoles que le gritan a un rey que va por la calle? Bueno, ahí está, realmente. Así que, Arriaga... Que no es mi opinión. Es la opinión de todos los argentinos, cómo le gritan a un rey porque llovió 600 milímetros. ¿Qué le pasa a los españoles? Que estudien 600 milímetros en esas ciudades. Llueve por año. Claro. Sí, y profio, por año, sí. Donde se inundó, llovió 640 milímetros en un año. Ahora llovió en un día. ¿Qué quieren? No, imposible. Así que... Y lo felicito y me pongo de pie por el rey Felipe porque fue al lugar, sacó la cara y caminó por las calles. Exacto. Eso lo hacen los grandes. Exacto, el rey Felipe y la reina Leticia, los dos juntos. Leticia. Y llevando que le adelante. llenaron de barro la cara y la reina Leticia caminaba con su cara mirando el sol. Sí. Y eso es honorable. Y sí, ya lo creo. Así que, Arriaga, te voy liberando. Disculpame que me voy de tema, pero yo me siento español. Mi hija vivía en España. Sí. Tengo mi calor en España y por el rey Felipe. Y todos coincidimos, realmente. Y si no coincido con alguien, lo respeto. Exactamente. Ernestito Arriaga, te voy dejando, nos reencontramos el sábado que viene, ¿te parece? ¿Está? Sí, yo la quiero a tu producción porque son genias. Bueno. Lo que le pregunté ya saben. Y bueno, son así. Si no fiume, las voy a escrachar en todas las redes sociales. Vamos todavía. Arriaga, te voy dejando. Abrazo grande. Fium, Arriaga. ¿Sabes quién te manda saludos? Manuel Castro de Canal 26. Manolo Castro, Canal 26. El amigo Castro, Castrito. Mandale un abrazo a Castrito. Bueno, dale, abrazo grande. Chau. Gracias, Arriaga. Bueno, Ernesto Arriaga con todo el tránsito. Rapidito vamos con algunos eventos, Mili, sí, por así favor. es. Eventos y atención, sorteo. Mientras estábamos acá hablando, ya hicimos el sorteo, así que atención. Cangas del Narcea, Jorge Camba, @Jorgito Camba, vía Instagram se comunicó. Leonor de Agronomía, documento terminado en 805, vía telefónica. Son los 2 ganadores de hoy, repito, Jorge Camba, Leonor de Agronomía. Por favor, comunicarse 11 36 76 6100, los ganadores. Uno cada uno se ganó una entrada para el Centro Cangas del Narcea. Así que, atención, les paso algunos eventos, los vamos a estar subiendo en las redes sociales, ¿eh? Así que atención, estar atentos a El Sol de Nuestra España en Instagram, Twitter y Facebook. Pero les comento, hoy sábado 9 de noviembre a las 18 horas en Alem 115, como todos los años, la Armada Argentina invitó a 2 gaiteros de la Banda de Gaitas de la Ciudad de Buenos Aires para participar del cambio de guardia ante el monumento del Almirante Brown. Así que atención, hoy sábado 9 de noviembre a las 18 horas en Alem 115, la Armada Argentina invitó a 2 gaiteros, Banda de Gaitas de la Ciudad de Buenos Aires, una oportunidad para no perdérselo. Mañana ABC de Corcubión está celebrando el aniversario 102, así que aquellos que quieran acompañarlos, creo que no hay más entradas, pero bueno, pueden comunicarse con ellos, sí, a través de las redes sociales, sino al 15 56 18 77 13. Y atención, las chicas de Españolísimas, junto a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, este 12 de noviembre, martes 12 de noviembre, se van a estar presentando en Avenida Callao 1540, ¿sí? Para que, bueno, puedan disfrutar de Españolísimas. Una propuesta muy interesante, entrada libre y gratuita, no perdérsela. Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, Españolísimas, junto a la Orquesta de Castañuelas de Buenos Aires, 12 de noviembre a las 19 horas en Avenida Callao 1540. Así que una oportunidad muy buena, muy buena. También tenemos información del Teatro Avenida, lo vamos a estar subiendo en las redes sociales, vuelvo a repetir, porque es la última función de España Mía en el Teatro Avenida. Así que reiterame por favor los ganadores rapidito de Cangas, por favor, para que se comuniquen, por favor. Jorge Camba a través de Instagram, @Jorgito Camba,
y Leonor de Agronomía, documento terminado en 805, se comunicó vía telefónica. Así que felicitaciones, me despido hasta el sábado que viene. Muy bien, gracias. Entonces nos vamos despidiendo. Gracias, Carlos Alberto Rivadulla Campos de La Estrada. Estuvimos la semana pasada en el aniversario de la institución, en la nueva fachada. Gracias, estuvo espectacular Pepe Besteiro, nuestro presidente de La Estrada. Un gran abrazo. Los amigos Salamanca, espectacular. Rubén Gómez y Lorenzo Lucas González también, que hemos sido invitados el domingo pasado. Tuvimos un ratito tomando un café ahí por la institución. Y mi querido Fidel Lema Roget, presidente del Centro Gallego Avellaneda, con esa fiesta que se llevó con los 125 años, espectacular. Nos quedó Roberto La Rosa, pobrecito Roberto La Rosa con toda la información, así que le pedimos disculpas a Roberto La Rosa. Se nos fue el tiempo hoy con el tema de España, el tema de la catástrofe en España, así que bueno, Robertito La Rosa lo tendremos el próximo sábado más amplio acá en el programa. Nos vamos, nos hemos pasado ya 2 minutos de la hora 13, un minuto, esto ha sido todo por hoy, El Sol de Nuestra España. Nos reencontramos en 7 días, el próximo sábado, minutos después de las 11 de la mañana. Gracias, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí, El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.